Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de Mirada 360. Estoy encantada de tener en el sofá rojo a la gran Marisa Méndez. Bienvenida, Marisa. Muchas gracias, Lili. Gracias por invitarme. La verdad es que conozco a Marisa hace 1000 años, casi desde que empecé a trabajar en el sector legal, y la admiro muchísimo. Así que estoy feliz de verdad que esté aquí. Vamos al tema de hoy. Bienestar en la abogacía. En el ejercicio de la abogacía de alto valor añadido, el talento y el compromiso de las personas, de nuestros profesionales, son los principales inductores de reputación y además nuestro único medio de producción. Por lo tanto, de producción, de rentabilidad, de clientes, de reputación. Pero tenemos varios problemas, especialmente en este tipo de abogacía, que es la abogacía de los negocios, que es estrés y larguísimas horas de trabajo. Esto reduce la rentabilidad porque genera rotación y genera la pérdida del compromiso y del entusiasmo por la carrera. Al final nos surgen muchísimas preguntas con respecto a esto. Es parte del PAC de trabajar en entornos de alto rendimiento, este modo, esta presión. ¿Es posible aportar el mismo o más valor con menor presión? ¿Cómo sería? Y si no, ¿están los abogados dispuestos a ganar menos dinero a cambio de una vida mejor? Al final, la gran pregunta es si el bienestar y la abogacía son términos compatibles o si son un oxímoron, ¿no? Como argentinos humildes. Pero la realidad es que este tema está muy de moda en la abogacía, pero no sabemos si es una moda o si viene para quedarse, si es algo que realmente necesita y en qué consiste, ¿no? Hay muchísimo humo, cada vez que nos viene una moda, hay muchísimo humo, muchísimos gurúes, todo el mundo sale a apuntarse puntos con el tema de moda, pero nos falta profesionales que hablen del tema. Y lo que queremos saber es qué relación tiene el rendimiento con la inteligencia emocional y con esas habilidades que ahora parecen imprescindibles en el abogado, más allá de los conocimientos de toda la vida. Marisa es ahora psicóloga y coach, antes era abogada y solicitor, y va a profundizar sobre este tema tan actual y tan necesario en nuestra abogacía. Vamos a hablar de los beneficios del bienestar aplicado a la abogacía, vamos a identificar a los socios emocionalmente inteligentes como son, y vamos a ver algunos consejos prácticos, tanto para despachos grandes como despachos medianos que tienen que lidiar con esto. Bueno, Marisa hoy es psicóloga, es coach personal, pero también fue abogada, fue consultora de marketing, sigue siendo consultora de marketing para despachos de abogados. Más. En temas muy puntuales de decisiones estratégicas, muy vinculados a la psicología. Y trabaja en España y trabaja en Chile. Es una de las profesionales que más a fondo conocen el mercado legal, realmente desde dentro. Y fue abogada, bueno, dijimos, fue solicitor en Clifford Chance, trabajó en marketing en la Arena Novery, a principios de este siglo, hace mucho tiempo, cuando nos conocimos. Tiene experiencias en el tercer sector, fue consultora de la UNESCO, de Naciones Unidas y de CODESPA en América Latina y Oriente Medio. Bueno, su experiencia, sumada a su especialización en psicología, es psicóloga también de profesión, le da una posición de privilegio para analizar nuestra abogacía y a los despachos, tanto de parte del desarrollo de las personas como de negocio. Imparte un curso en el Instituto de Empresa, ¿verdad? Sobre bienestar y abogacía de alto rendimiento. Y lo primero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de bienestar? ¿En qué consiste el bienestar? ¿En qué consiste el bienestar? Bienestar es un término claramente subjetivo, de hecho no se ponen de acuerdo. Está muy vinculado a varias características. En primer lugar, para sentir bienestar, para sentirse a gusto, es importante que uno conozca cuáles son sus capacidades. En segundo lugar, para sentir bienestar es importante poder enfrentarnos a los desafíos diarios, al estrés cotidiano que llamamos, ¿no? Poder solventar con cierta tranquilidad ese tipo de situaciones. Además, en el concepto de bienestar, en este sentido amplio, mucho más allá del emocional, que luego profundizaremos, también es importante tener la capacidad de tener trabajo y ser productivo y ser rentable. Y finalmente, hacer una contribución. Somos seres gregarios, hacer una contribución a la comunidad en la que trabajamos. Bueno, suena complicado todo y mucho. Suena complicado, suena amplio. ¿Y cómo lo relacionamos con la abogacía de los negocios? A ver, ¿cómo nos relacionamos con la abogacía de los negocios? Bienestar significa todo esto, ¿no? Es este estado en el cual uno se siente capaz de afrontar lo que sucede
tiene capacidades y puede producir de una manera rentable. Entonces, esto lo llamamos en la abogacía de los negocios, sobre todo en el momento actual, en el que ya no es solamente las tensiones tradicionales que hemos... Tú comentas que yo soy abogada en Clifford, estoy a finales del siglo pasado, ya la tensión del momento la podíamos gestionar. El tema es qué situación tenemos actualmente, y no solo nuestra, sino de otros sectores productivos, que nos lleva a que hayamos disminuido nuestros niveles de bienestar, en el que se haya incrementado esa sensación de que no llegamos, esa sensación de que me falta algo, esa sensación de que no estoy ni rindiendo como yo querría, ni viviendo como yo querría. ¿Y salud y bienestar son sinónimos? Esa pregunta es muy buena, porque salud en un... Muchas gracias. Muy buena, porque salud en una visión más tradicional, salud se equiparaba a no tener enfermedades. Salud era un sinónimo de salud física. Sin embargo, ya en los años 40, la OMS amplió este concepto porque faltaba meternos, antes está la salud física, todos podemos tener una salud física extraordinaria y sin embargo sentir que no estamos bien, que no se cumplen los criterios anteriores. Y ahí fue cuando metieron los conceptos de salud o bienestar emocional, psicológico, mental y también el social. Entonces ahora salud es un concepto muy amplio. De hecho, yo cuando lo cuento en clase o en algún seminario me dicen es imposible tener salud porque sería ese estado de completo bienestar físico, mental y social. Entonces parece ahora como un incalzable, pero lo importante es que en la definición de salud hemos metido no solamente la salud física, porque está muy vinculado a la alta morbilidad, sino también el que es importante, uno puede tener mala salud física y sin embargo sentirse bien y sentirse con bienestar, porque hay muchos más elementos que hasta los años 40 no se tenían en cuenta. Y que podrían complementar, ¿no?, los otros. Claro, complementan e incluso fortalecen. La abogacía de los negocios, teníamos un gurú, bueno, no tenemos todavía, que escribió un artículo ya legendario, supongo que sabrás a quién me refiero, se llama David Meister, y escribió un artículo si son los despachos de abogados gestionables, que de hecho lo tengo traducido en nuestro blog, con su permiso, y en donde explica que después de mucho trabajar en el sector legal y de decir que el sector legal es un sector como otros, el sector legal, él se da cuenta que sí es diferente y que el problema radica en que muchas de las características que tiene que tener un abogado que se desarrolla como excelente son habilidades que nos resultan difíciles para gestionarlos como una empresa colectiva, como un despacho colectivo. ¿Cuáles son los rasgos de personalidad de los abogados exitosos en la abogacía de los negocios y cómo esto incide en el clima interno? Sí, este artículo que mencionas marcó un hito y después vino otro de Martin Seligman que se titulaba ¿Por qué los abogados son tan infelices? Porque encontró unos niveles totalmente inesperados para él de pesimismo. Entonces, y después se han hecho muchos estudios, hay un test que se pasa, que es el test Caliper, que se ha pasado a miles de abogados, generalmente en el mundo anglosajón. Aquí también se ha pasado, pero sobre todo en el mundo anglosajón, donde tenemos más data realmente más consistentes en Estados Unidos. Pero sin embargo sí que dan datos, yo utilizo mucho ese esquema, aunque luego hay que tener claras las diferencias, no dejan de ser datos generales, pero si vamos a ver, la clave aquí es que es ser exitoso. Si vamos a qué exitosos son los que llamamos los rainmakers, estos a quienes el equipo adora, que tiene muchos clientes que traen asuntos, los acompañan a donde van. Yo siempre digo, tiene unas características, pero que detrás de un gran rainmaker siempre hay un equipo de los abogados como más estándar en estos estudios. Entonces, ¿qué rasgos tienen? Porque te cuento unos y otros porque es interesante. Los abogados más, lo que llaman los service partners, tendrían altos niveles, altísimos, de pesimismo, altos niveles de individualismo, bajos niveles de sociabilidad, ¿no? De cierta manera podríamos hablar de empatía, pero bueno, es más sociabilidad, y altísimo sentido de la urgencia. Y mucha aversión al riesgo, ¿no? Lo de la resiliencia se está estudiando y entonces la aversión del riesgo vendría con ese escepticismo, con ese pesimismo. Si miramos estas 4 características, 5, si incluimos la resiliencia, en realidad son consistentes con un modelo en el cual el prever lo negativo que le puede suceder a tu cliente. Pero ese es el trabajo de los abogados. El prevenir y minimizar los riesgos.
Pero efectivamente, para eso tienes que verlo, tienes que poner en la peor situación. El tema de la empatía, el no conectar emocionalmente, no irte con él para poder ofrecerle respuestas objetivamente las mejores y no lo que en aquel momento harías a corto plazo. El alto sentido de la urgencia es algo también muy característico. Entonces, lo que acaba sucediendo es todas estas características que son maravillosas y estupendas para sacar adelante un trabajo técnico excelente, sin embargo, son lo que comentabas tú, las grandes barreras para cuando nos toca tratar con otras personas o cuando nos toca incluso el tratar con nosotros mismos y ir avanzando. Sobre todo porque inciden todas ellas en generar entornos de baja confianza. Entornos donde la comunicación no fluye, no circula. Una vez un socio me dice, no es que no confío en mis socios, es que no quiero tener que confiar. Ahí lo tienes. También. Ahí lo tienes. Bueno, y este enfoque del bienestar en los entornos de trabajo, ¿te parece que es necesaria una especialización en el sector legal? ¿Qué tenemos de diferente? A ver, a priori no haría falta, es decir, todo lo que se sabe cualquier psicólogo, cualquier persona especializada en psicología del bienestar podría llegar perfectamente y aplicarlo. El tema es que nos creemos que somos muy distintos. También hay ciertas Y cuando tú trabajas con los socios, entiendes a qué presiones están sometidos, qué objetivos tienen, cuál es su entorno. No es lo mismo para alguien que está fuera del sector. Hay que empaparse un poco porque hay todo desde el tiempo es oro, hay que ser como muy eficaz, el entender también, lo comentaste al principio, estoy dispuesto a ganar menos, trabajar menos, pero es que no todo va de ganar dinero. Hay una motivación intrínseca en los temas que se hacen, lo que me motiva es la tarea, que es importante conocer. Entonces, no creo que sea imprescindible, pero sí que es un plus el conocer la dinámica. Luego todo el tema de la carrera de socio, esa relación con los clientes, es importante conocerlo. Sí, porque es muy importante conocerlo. Es muy particular en nuestro sector. Y todos estos estudios que tú has mencionado, ¿son extrapolables los datos de depresión, de suicidio y demás catástrofes que leemos del mundo anglosajón a España? Yo aquí soy bastante precavida a la hora de... a mí me gusta mirar bien los informes o los distintos estudios, cómo se han realizado, qué tipo de personas lo han contestado. Eso me interesa mucho, porque muchos de estos estudios son muy catastrofistas y están realizados por gente que responde espontánea, es una participación voluntaria, con lo cual hay cierto sesgo. Los más motivados tienen una razón y ese es el sesgo. Hay un sesgo ahí a contestar cuando estás mal. Por otro lado, no se da seguimiento. Yo soy muy fan de los estudios longitudinales. Me habías contado uno de 30 años, de una generación que salió de una universidad. En la Universidad de Virginia es el estudio longitudinal que se ha hecho sobre la satisfacción de la vida de abogados más largo, que se terminó el año pasado. Y se hizo un estudio al año, a los 3, a los 17 y luego a los 30. Y este da niveles de satisfacción muy altos. Pero incluso este estudio podrías decir, es que están contestando a su alma mater. Entonces, los estudios a mí me gusta sentarme, mirarlo relajadamente y no entrar en catástrofes. Lo que sí creo que tenemos que tener muy en cuenta, y por lo cual no creo que sean extrapolables así directamente, es el hecho de que la sociedad anglosajona, sobre todo la sociedad americana, que es donde vienen, es muy distinta a la nuestra, tanto a nivel de apoyo social y familiar, no lo sé, aquí sí cobertura, tenemos, y allí menos. Allí menos, coberturas, luego allí generalmente uno acaba la carrera y está en menos X miles de dólares que hay que pagar. Hay una serie de presiones que incrementan los factores de riesgo para desarrollar cualquiera de las patologías relacionadas con el bienestar. Las alternativas a ser exitoso no son la agonía aquí. O sea, aquí las cosas no te van bien y no te caes a la miseria. Tienes muchas más opciones. Hay mucha cobertura. Entonces esas presiones, quieras que no, influyen. Al final todo esto es un juego entre factores de riesgo y factores de protección. Los factores de protección que tenemos en nuestra sociedad, o en Europa en general, son mucho más altos. Entonces, a mí me gusta, los leo, indago en ellos, pero me gusta tomármelo con tranquilidad hasta que tengamos datos aquí propios. Sí. ¿Y cómo afecta el bienestar en la abogacía? ¿Cómo afecta el bienestar en la abogacía? A ver, si nos vamos a un despacho, vamos a ir como bajando, ¿no? Si vamos a un despacho, el poder implementar programas de bienestar, que ahora si quieres indagamos y vemos en qué consisten, y directamente, estos sabemos los datos de otros sectores,
repercute en que aumenta la satisfacción, disminuye la rotación, disminuye el presencialismo, disminuyen las bajas. También se ve aumentado, fíjate qué curioso, la percepción de liderazgo. Se ve aumentada. Y tiene mucho que ver, porque parece que bienestar, hay una relación porque bienestar es felicidad. A mí me encanta la palabra felicidad, pero entiendo que tiene un aura, el tema felicidad, que nos genera cierto rechazo, ¿no? Pero bienestar al final va de tener las capacidades para realizar el trabajo que tienes que hacer, si lo bajamos al mundo laboral. Entonces, el bienestar, cuando un despacho empieza a hacer bienestar, lo primero que tiene que hacer es ver qué tareas tengo asignadas y si las personas que trabajan tienen o no las habilidades para hacerlo, carga de trabajo. Entonces, enseguida repercute en una mayor satisfacción laboral porque tengo las habilidades para hacer lo que se me encomienda. Uh-huh. ¿Y cómo vinculas el estrés con los niveles de activación? El estrés de activación. Esto lo explico a los alumnos, es de las primeras sesiones. Las primeras sesiones que hacemos siempre es la parte de inteligencia emocional o de gestión del estrés de los niveles de activación. Porque no conocemos realmente cómo estamos activados. La activación no deja de ser un continuo, ¿no? Entre baja activación, que es cuando estamos así con mucha calma y muy relajados y con pocas ganas de hacer cosas, en estado a alta activación, que eso parece que lo reconocemos más y es lo que decimos que es el estrés, aunque el estrés entra en varios niveles. Y a lo largo de ese continuo tenemos muchos niveles de activación. Entonces, la clave está en encontrar cuál es la activación que a nosotros nos hace estar en un flujo de producción con el mínimo esfuerzo. ¿Y eso cada uno lo detecta? Cada uno tiene que aprender a detectar cuáles son esos síntomas. No lo sé, yo me tomo un café ahora mismo, ¿no? Pero me tomo un café cortito de café. Porque sé que si me tomo un café potente, empiezo a notar un exceso de activación que no me hace pensar ni me hace trabajar en ese estado de fluidez. Entonces, ¿en qué lo noto? En el cuerpo. Hay un análisis de modo que cada uno tiene que conocerse, conócete a ti mismo, cuántos cafés te puedes tomar y hasta qué nivel de urgencia te lleva a trabajar de un modo efectivo, porque el problema con la abogacía es que no es poner una taza de un lado al otro, no es mecánico. Entonces, nosotros lo hablamos frecuentemente con los chicos del equipo, que al final es, en un modo, sale la magia, se te ocurre la creatividad, la innovación, el identificar, el hacer conexiones, no depende de cuántas horas estés sentado en la silla. Entonces, identificar un procedimiento para llegar a ese estado de activación tal que te surjan las mejores ideas y que lo puedas hacer sin sentir que estás temblando de los nervios, es todo un trabajo. ¿Se puede hacer solo o se necesita tener algún acompañamiento profesional? Con acompañamiento profesional es como vas más guiado, pero nosotros a los alumnos les doy unos cuadrantes para ir analizándose cuál es la sintomatología y van viendo cuál es su activación del 1 al 10, cuál es su rendimiento del 1 al 10. Luego todo eso está vinculado también, hay momentos del día, yo por ejemplo soy una persona más de tarde, a mí estas ideas buenas y esta alta productividad es más por la tarde, pero hay gente que no, que es más de mañana, otros depende, entonces al final es muy individual, no existe una receta mágica, pero sí existe mucho un trabajo de pararse un momento y conocerse. Pero no somos seres aislados, con lo cual, más allá de lo que nosotros podemos percibir, de cómo dirigirnos y cómo gestionarnos, trabajamos en equipo y trabajamos con jefes, ¿no? Y ahí es donde más podemos realmente incidir en los equipos de trabajo. ¿Qué estilos de dirección ayudan a que haya un bienestar tal que incremente el rendimiento y la satisfacción para los profesionales? ¿Cómo podemos mejorar los que lideramos equipos? Hay tantos estilos como personas, pero lo cierto es que ese estilo, el que no es seguro, es ese estilo perseguidor. Ese estilo que está buscando que se falle, ese estilo en el que se está incidiendo en el error, ese estilo definitivamente no genera bienestar. El estilo del líder que confía en el equipo, que además sobre todo en la abogacía, cuando vemos los estudios de bienestar y satisfacción, la satisfacción está muy vinculada a tener ese control sobre tu trabajo, el tener capacidad de decidir
cómo te organizas, Ujú. cómo lo enfocas, ese rasgo que veíamos de De individualismo, de autonomía. independencia, que es muy, muy importante. Entonces, ese líder que sí ve al otro, que sí lo respeta, que lo ve, que respeta, aquí también incide mucho con el tema de la urgencia del tiempo. O sea, un buen líder, si vamos comunicando, tiene que tener una muy buena gestión de sus tiempos, porque si no, si vamos dejando tareas para el final porque nos gusta la abogacía, nos gusta ese sentido de la urgencia, nos hace ser muy listos, muy inteligentes, muy creativos, pero es muy bueno para uno mismo, pero es muy malo para gestionar equipos. Porque ahí sí que ya no hay tiempo de contar con las ideas del otro, no hay tiempo de recorrer caminos nuevos, Ni que de nos den darles resultados autonomía nuevos, para que se organicen. ni de dar autonomía. Entonces, un líder que tiene en cuenta el bienestar, primero se cuida a sí mismo. Primero tiene hábitos saludables consigo mismo. En segundo lugar, ha aprendido a gestionar sus tiempos y también tiene inteligencia emocional, porque la va a poder aplicar, porque al final tratamos con personas. Así que muchas cositas. Sí, a mí me interesa mucho todo el tema que dices de tener inteligencia emocional y de conocerse, porque algo que noto en España, yo que soy argentina, es que hay una percepción generalizada de que quien va al psicólogo está enfermo. Y que es algo además que es un tabú, que la gente no cuenta que va al psicólogo y que además prefieren tomarse pastillas que ir a hacer un análisis. En Argentina el que no se analiza está muy mal visto. Es una cosa que no se cuida. No lo reconoce. Nunca hice terapia, es algo que aunque no hayas hecho, tienes que inventar que lo has hecho. Sí. Y bueno, tenemos es la capital del psicoanálisis. Que, bueno, pero ¿cómo es aquí? ¿Cómo podemos hacer para que la gente pueda pedir una ayuda profesional y diferenciar de la posibilidad de hablar con amigos? Yo siempre digo que para ir al psicólogo, para ir al terapeuta, que parece que esa palabra gusta más que el psicólogo, no hace falta estar mal, hace falta querer estar mejor. Y sí, hay un estigma, yo lo veo incluso con mis hijas pequeñas que lo tienen en casa y realmente es todo como un poco secretismo. Creo que hemos avanzado mucho. Y lo que se puede hacer es naturalizarlo. Es naturalizarlo. Yo es algo que siempre intento cuando yo voy a mi terapia continua y estoy en un despacho. Quédate, que tenemos un almuerzo y demás. Y digo, no, que tengo que ir a terapia. Y entonces, más de una vez alguno ha preguntado, ¿pero Marisa, tienes problemas? Y yo siempre contesto y digo, no tengo problemas. O sea, tengo problemas como todos, lo que quiero es solucionarlo. A mí me parece un lujo. El poder también hay que ser muy valiente, porque obviamente en terapia lo que se hace es, se saca una linterna y vamos enfocando aquellos aspectos que, por razones varias, hemos dejado un poquito ocultos y vamos con todo el respeto del mundo acompañando y abriendo. Pero sí, todavía sigue siendo... Y pasta también, porque es un presupuesto. Y sigue siendo un lujo. Sí, bueno, esto a mí me interesa especialmente por la parte de cómo desarrollar un liderazgo que posibilite esto, ¿no? El rendimiento y el bienestar. Porque contrario a lo que nos gustaría, muchas veces hay indicadores por los que se les remunera a los socios y no se tiene en cuenta la gestión de los equipos, ¿no? Entonces ves equipos, socios que van fenomenal, muy bien considerados porque facturan mucho a pesar de que machacan a la gente. ¿Cómo se relaciona eso al final con la reputación, con la rotación, con el rendimiento de la gente? ¿Qué tendríamos que cambiar en la definición de los indicadores para remunerar a los socios? Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho, porque hemos pasado de esos sistemas puro ingresos. Hay una frase que me gusta mucho que es esa de lo que estás haciendo con tus horas facturables determina tu presente, pero aquello que haces con tus horas no facturables determina tu futuro. Entonces yo creo que a eso más, yo la verdad es que he participado en varios sistemas, en montar sistemas de compensación en despachos, en el cual tienen que ser criterios mixtos, hay que hacer un equilibrio y lo que vale en un despacho no vale en otro, porque todo depende. Pensar solamente en ingresos, para entender, es muy cortoplacista. Entonces hay que incorporar estos otros criterios. ¿Son difíciles de medir? Sí. ¿Exigen más trabajo? Sí. Pero a largo plazo, por eso el bienestar
o el talento, la retención, tiene que entrar como un aspecto estratégico de las firmas, no como un checklist, hay un tick en el checklist. Muchas veces vemos cuando hacemos análisis en los despachos que los asociados se quejan de que no hay comunicación interna. Entonces los socios dicen, revista interna, intranet, y en realidad cuando la gente se queja de que no hay comunicación interna es que no tiene reconocimiento de su jefe, de que no tiene una conversación cara a cara franca sobre qué tiene que hacer para mejorar, porque no hablamos entre nosotros. Y la posibilidad de hablar también exige bajar ciertas barreras de autoridad y de que, bueno, si no les digo nada será que ya está bien, con lo poco que cuesta el reconocimiento y lo mucho que impacta en el rendimiento. Sí, pero muchas veces no queremos hablar porque no queremos oír. Nos falta escucha. Bueno, claro. Y hablando de la escucha y de todo lo que nos preocupa, la tecnología, ¿qué pasa? Sí. ¿Cómo impacta la tecnología en nuestras debilidades emocionales? ¿Es compatible la desconexión digital tan alabada con la disponibilidad que exigen los clientes en la abogacía de los negocios? El tema de tecnología es un tema importante. El entorno BUCAT, o BUCAT, cada uno de volátil, incierto, complejo, ambiguo y digital o tecnológico, según el autor, es una de las razones por las cuales se está viendo deteriorado el bienestar. Porque la tecnología tiene esa pata estupenda de inmediatez, de rapidez, de accesibilidad, pero luego la parte más negativa que estamos aprendiendo a gestionar, porque en el fondo es muy reciente, nos lleva, sobre todo yo destacaría dos cositas. Por un lado, el impacto en el sueño y el impacto en la atención sostenida. Esos dos elementos a mí, por lo menos a priori, son los que más veo, tanto en consulta como con los alumnos cuando hacemos las sesiones, como en psicoeducación, son los dos que afectan más. El tema de la injerencia, el tener el móvil aquí en la almohada durmiendo con él, cómo afecta con eso, porque lo que hace es activa los niveles de cortisol, lo cual perjudica para adquirir el sueño, perjudica para luego mantenerlo, y descansar mal implica despertarse dañando un aparato y volver así un día tras otro. Y por otro lado, la parte de la atención sostenida, o sea, estas notificaciones, todo el rato lo que hace es, no puedo prestar atención, salgo, miro. Entonces yo aquí siempre digo que la tecnología es una gran amiga, pero por la noche hay que abrir la puerta y decirle, duermes en tu cuarto, y con la atención, notificaciones todas las que se puedan quitar, porque perjudica mucho, perjudica incluso el proceso de razonamiento. Uno está pensando en una demanda, está pensando, y salirte impide que podamos hacer un razonamiento lógico porque se ve perjudicada la atención sostenida. Pero hay que tomar la decisión y conocer cómo hacerlo. Al final la tecnología es una herramienta, la herramienta en sí no es ni buena ni mala, que lo que importante es qué hacemos con ella. Y tenemos que ser muy conscientes nosotros, y especialmente con los jóvenes, de salir de esa necesidad de dopamina permanente, porque un me gusta en un tweet nos hace dejar de hablar con la gente que estamos hablando, ¿no? Sí, y esto es muy interesante porque al final lo que sucede es que los abogados, cuando yo trabajo con abogados y les hago sesiones, necesitan entender. Si entienden, ya está. Entonces, por eso la psicoeducación es una herramienta tan buena. Realmente no lo hacen porque no quieran, es porque desconocen los efectos nocivos que tiene a largo plazo. En cuanto lo saben, ya está, recupero el despertador, quito las notificaciones. Y luego esto vinculado con la desconexión digital, claro, ¿qué sucede? Que la desconexión y la atención a los clientes será más fácil en tanto que potenciamos el trabajo en equipo de verdad. Que también sigue siendo una de las grandes el carencias. Cliente exige colaboración permanente, disponibilidad, pero nosotros necesitamos tener una vida. Entonces hay que, al final, tener una relación estrecha, una relación con el cliente más allá de lo transaccional, para poder ir más allá y entender si la urgencia es realmente una urgencia, el socio que está todo el día haciendo networking y visitas a los clientes que nos llega a las 7 de la tarde para entregar un tema que hay que sacar para el otro día de la mañana. Hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Bueno, vamos a lo que se puede hacer. Estos programas de bienestar y abogacía. ¿Sí? Cuéntanos qué cosas pueden hacer los despachos, qué consejos nos darías para implementar un programa de bienestar en un despacho.
Para implementar un programa de bienestar, yo creo que hay siempre dos pilares básicos que son comunes prácticamente a todos los sitios, que es aprender a gestionar el estrés, aprender a gestionar esas situaciones que nos desafían, que puede ser tanto a nivel dentro del entorno laboral como fuera, de hecho es muy difícil separar la salud, y aprender cuáles son los hábitos saludables. Esos son como los dos pilares. Y luego depende del despacho. A mí como me gusta hacerlo es entrar con estas características, estos rasgos, identificar qué problema tenemos aquí. ¿Qué es? ¿Un tema de que no se colabora? Que hay mucho individualismo, porque yo creo en balanza, en hacer un equilibrio entre las dos características. Es decir, hay un tema de que no se colabora, lo que nos perjudica, es un tema de mala gestión de prioridades, hay un problema de baja sociabilidad o es un tema de altísimos niveles de escepticismo que nos están perjudicando, porque perjudica la creatividad. Entonces, en base a lo que se detecta, es como si tuviéramos así una tarta, a partir de ahí se van haciendo los programas. Y estos programas son, primero, la parte de evaluación, que es uno de los grandes errores. Hay que evaluar, no tiene nada que ver, yo en los despachos los que entro no tiene nada que ver uno con otro, son características distintas, hay que evaluar qué nos falla. Y a partir de ahí, generalmente hay una parte de psicoeducación, que es explicar, entender, y luego empezar a adquirir las habilidades que nos están haciendo sentir menos bienestar, sentir malestar. Uh-huh. Y luego nada, en paralelo, todo lo que se nos ocurra, todo lo que sea necesario a nivel hábitos saludables, pero el corazón es eso, estrés y qué programas concretos necesitamos. Yo normalmente lo que me encuentro es malísimos niveles de comunicación, unos entornos de comunicación altamente pasivo-agresivo que no favorecen en nada. También me encuentro niveles muy bajos de colaboración por la falta de confianza de unos a otros y luego me encuentro también con muy bajas habilidades para gestionar el tiempo. Y todo eso se aprende. Uh-huh. Todo eso se puede aprender, se aprende, se practica, se van buscando buenas prácticas y luego la clave es que cualquier persona que entre nueva se ponga al día para tener una serie de habilidades que no siempre estamos enseñando en las escuelas. ¿Y te parece que los despachos tienen que tener programas de deporte para la gente o es paternalista? Yo creo que se pueden tener todos estos programas de deporte, además ayudan a todo el tema de sociabilizar entre ellos, de team building, esto es muy positivo, pero si tuviera que marcar prioridades, yo creo que habría una prioridad primero que es, vamos a sentarnos a hacer lo que es el flujo, vamos a sentarnos a ver con todas las fotos de mi equipo y ver en una matriz si la tarea que están realizando, qué nivel de desafío significa para ellos y qué habilidades tienen, para ir moviéndoles a ese estado de flujo óptimo, de realmente que puedan trabajar sin hacerse daño y con proyección para ellos y para el despacho. Para mí eso sería lo primero. Uh-huh. Lo primero, porque nada me sirve quedar un sábado para correr si luego de lunes a viernes voy con la lengua fuera porque no llego, porque no... Yo soy muy... Pero esto ha sido siempre. Es de lo urgente a lo importante. Esto ha sido urgente e importante. Pero dime una cosa, esto no tiene que ver, los desafíos que se le presentan a los abogados, no tiene que ver con que hay exigencias actuales que no pueden llegar, las nuevas habilidades que se les exigen a los abogados, que los abogados tengan que ser excelentes técnicos y además posicionarse como expertos y además liderar equipos y gestionarlos y además generar negocio y además tener conocimientos del sector del cliente, gestión de proyectos, ahora hasta saber programar, o sea, ¿no nos estamos pasando? Sí, y hace poco vi una descripción de un perfil en LinkedIn y era un listado de saber todo esto técnico y todas esas habilidades. Y la carencia es esa, es como no lo estamos prestando. En el IE, afortunadamente, tenemos estos programas y desde el grado tiene un programa que se llama Law Unplugged que les va acompañando con todas estas competencias. Pero no, en ningún caso es en proporción a lo que luego se van a desarrollar. Sobre todo porque cuando recién entran, todas las competencias más técnicas, habilidades técnicas, todavía les valen. Pero a medida que van subiendo en la pirámide, presuponen y no cuentan. Ahí la diferencia está en todo este otro tipo de competencias,
pero no están recibiendo la formación. Sí. Entonces van aprendiendo sobre la marcha y llega un momento en el cual... Y llega un momento en que son seniors y se les dice, vale, dame tu programa de desarrollo de negocio, Todo, qué es lo que vas todo. a traer. Y hasta ese día todo el tiempo era trabajo jurídico y nada más. A lo sumo, cuando eran seniors ya empiezan a tener un poco de equipo, pero de salir a generarse un perfil de expertos, ser atractivo a los clientes, saber gestionar las expectativas de los clientes, saber presentar una propuesta, hacerle seguimiento, es que realmente... Me parece que estamos pasando de todas estas competencias que se le exigen al abogado individual a entender que un despacho colectivo debería tener distribuidas las competencias y no seguir exigiéndole al elefante que trepe el árbol. ¿Sabes? Sí. Y si tienes un elefante muy fuerte, pues que tire y que se sienta bien y satisfecho y reconocido por lo que hace bien y no pedirle a todos que desarrollen todas las cosas, porque a nosotros nos pasa en los programas, Sí. Cuando trabajamos en marketing en los despachos, siempre estamos pidiendo que la gente escriba de conferencias, y a algunos se les da bien y a algunos no se les da tan bien. Entonces lo que tenemos nuestro trabajo es justamente identificar quién puede escribir bien, quién puede dar conferencias, quién puede hacer vídeo, quién es bueno en el uno a uno, en el cara a cara y que haga networking, pero que la gente se sienta cómodo con esto. Porque si no, es que nos ven y cierran la puerta, que no me vean esto. Sí, porque viene a ser otra gran montaña que además no quería ni subir. Porque es eso, es algo para el cual no tengo las capacidades o la parte de la motivación que es muy importante, no me lleva a donde yo quiero. No estudio derecho para esto, me dicen muchos. Entonces, yo vender no, que vendan otros. Claro, pero aquí entramos otra vez a ese rasgo prevalente y demasiado común que es la falta de colaboración. Porque si es equipo, de verdad, tú escribes, yo doy clase y yo simplemente hago los mejores informes y las mejores opiniones legales. Y somos un equipo. Claro. Pero ahí falta un poquito el reconocer yo esto no sé y no quiero y vamos a hacer lo otro. Por eso la comunicación es una de las bazas que más hay que trabajar. Comunicación asertiva, comunicación clara. Y se clara. puede aprender y se puede entrenarse para ser inteligente emocionalmente y para hacer este tipo de comunicación asertiva y liderar equipos. Se puede aprender, pero primero hay un paso que es muy difícil, al que es muy difícil acceder, que es pasar de lo que llamamos la incompetencia inconsciente a la incompetencia consciente. Es pasar del no sé que no sé al sé que no sé. Ese paso es un paso gigante. Una vez que estamos en que yo sé que no sé y tengo ese autoconocimiento, ya a partir de ahí hay programas, hay coaches, hay roleplays, hay de todo. De ahí podemos aprender. Pero es ese primer paso el que cuesta mucho y está muy relacionado con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional hay una de las principales competencias es el autoconocimiento de uno. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Entonces, ese paso es el complicado. Después se aprende, pero ese paso, sobre todo si llevo enrocado durante muchos años y en el fondo tengo resultados. Haciendo las cosas mal, tengo resultados. Ahí cuesta mucho el cambiarlo. ¿Y qué formación deberían tener los abogados para poder enfrentarse a estos desafíos de la profesión sin enfermarse? El saber reconocer de dónde te viene la energía, eso es importante. Luego eso, saber gestionar mis prioridades. Es importantísimo. La parte de comunicación me parece básica. O sea, hacemos mucho énfasis en comunicación asertiva. Les enseñamos ahí con un guión. Di de manera objetiva, sin exagerar. Cuenta tu lugar. Y luego trabajar mucho la empatía, que es muy necesaria para trabajar con clientes, para trabajar... Siempre parece que todo el tema empático se ha dejado cuando son más seniors, pero el tema de la empatía lo necesitamos para colaborar con el de al lado. Entonces trabajamos todo eso y yo creo que sería parte de un pack esencial para tener más habilidades, para enfrentar el entorno. Estamos en un cambio de ciclo. Es que nos ha tocado todo, es decir, los abogados ya tenemos esta serie de rasgos que nos funcionan muy bien unas cosas, pero ahora estamos en grandes entidades. Por otro lado, vivimos este momento de incertidumbre y de cambio que va a ser mucho más largo de lo que creemos. Y por otro lado, tenemos las exigencias propias de la profesión, lo que decías tú. O sea, quiero todo esto aquí, de abogado. Entonces, no pasa nada. Si está muy bien y es un trabajo estupendo y yo lo disfruté todo y más, pero dame las herramientas, dame los recursos para yo hacer todo esto con solvencia.
y con salud. Y esto de dame los recursos, ¿se profesionaliza el proceso de generación de bienestar? Hemos oído que algunos despachos tienen el cargo de Chief Happiness Officer, ¿no? ¿Cómo se profesionaliza? ¿Qué firmas? ¿Cómo son? ¿Lo ves viable? ¿Tiene sentido en España? Este cargo viene en realidad de Silicon Valley, que es como sustituir a los directores de recursos humanos para que tengan en cuenta pero ¿es otro nombre para el cargo de en muchos casos sí, en muchos casos es el director de recursos humanos con un énfasis de, oye, no solamente me importa la rentabilidad de la empresa, me interesa retener a la gente que está, me interesa atraer a los mejores y me interesa que se queden porque aquí se desarrollan, o sea, que esa parte de la ecuación que es la satisfacción esté en España. Pero que yo sepa, no es de toda la vida, ¿es en los objetivos de los directores de recursos humanos? Bueno, hemos ido evolucionando mucho y es muy difícil de analizar, pero acuérdate cuando estaban los directores de personal, que en realidad era parte más administrativa, más logística, luego llega recursos humanos, luego están los directores de talento. En realidad pasa como con los sistemas de compensación, ¿no? Al final es como la caja de cambios de un coche. Entonces, ahora, y sobre todo en nuestro sector, ahora y siempre, es decir, sale muy caro perder el talento que no quieres perder. Entonces, hay que retenerlos. Y que has formado. Y que has formado y que ya sabes que pueden gestionar a otros equipos. Entonces, este cargo aparece generalmente porque hay un interés, una preocupación por algunos socios de este tema me interesa y quiero que sea parte, entonces lo vamos a reconocer de una manera abierta. Hay otros cargos, generalmente fuera de nuestros mercados, porque en España, que yo sepa, hay un Chief Happiness Officer y fuera ¿En un despacho? Hay un despacho, sí, Écija tiene el cargo. Y luego fuera tenemos, cada vez hay más directores de bienestar, director de salud mental, que este es un cargo que desarrolla un área al margen de recursos humanos, en complemento, o sea, obviamente conectado con todo el estudio, con todo el despacho. Entonces, en estos casos, generalmente lo que están incorporando son psicólogos, generalmente con experiencia clínica, y muchas veces son exabogados. Entonces, veo viable, o sea, me parece más el incorporar este tipo de perfil para que trabaje conjunto a recursos humanos, porque recursos humanos ya en sí mismo tiene muchísimo trabajo. O sea, en la formación, esto es un apoyo. selección, carrera. Claro, sí, ¿no? Ya tienen bastante trabajo. Entonces, se va profesionalizando poco a poco, pero todavía no es nada común cuando sigue siendo titular cada vez que un despacho incorpora a un director de bienestar. Claro. Pero bueno, no deja de ser cierto que los despachos de abogados competimos en dos mercados, en el de los clientes y en el de los mejores abogados. Claro. Y al final lo que vendemos es talento motivado y organizado. Claro. Y el hecho de perderlo, una vez que lo hemos formado, lo hemos seleccionado, lo hemos formado, y luego lo perdemos porque no sabemos hacer que se sientan bien con el trabajo, es un modo de tirar rentabilidad. Porque interfiere, al final interfiere. Es decir, salud y rendimiento, lo preguntabas al principio, ¿no? Salud y rendimiento son compatibles. Sí, o sea, rendimos mejor con salud. No, si nos enfocamos solamente en salud, corremos el riesgo de que baje el rendimiento. Porque hay momentos en los que uno tiene que estar hiperactivado, hay momentos de estrés, hay momentos de entregas, tienen que estar. Lo que no se puede convertir es en la norma. Entonces, si nos enfocamos solamente en la salud a toda costa, pues al final va a poder que baje el rendimiento y eso me va a afectar a la salud. Y si solo me enfoco en rendimiento, la salud se va a ver perjudicada, más en el corto que en el largo plazo. Y entonces volvemos a tener, es ese equilibrio que es en el que uno es productivo, uno es fructífero, uno se encuentra bien y es un win-win para todos. Hay que buscar el win-win. A mí me gusta el concepto de Ikigai. ¿Lo conoces? No. Ikigai es un concepto japonés que son 4 circunferencias. Sí. Hay una circunferencia que es lo que me gusta hacer, sí. Otra circunferencia que es lo que sé hacer bien, ya sé cuál es, sí. Otro que es por lo que me pagan y otro con lo que siento que contribuyo al mundo, que es el sentido de trascendencia. Si tú haces, por ejemplo, lo que contribuye al mundo, lo que te gusta hacer y lo que se te da bien, pero no te pagan por ello, eres feliz y pobre, por ejemplo. Donde confluyen todos, claro, es el Ikigai. Si uno siente que puede hacer algo que le gusta, que lo hace bien,
por lo que le pagan y que además siente que están mejorando el mundo, que aporta algo bueno, es cuando uno se levanta los lunes contento de ir a trabajar y que siente esa satisfacción de hacer algo que es por lo que lo hace feliz, lo que lo hace feliz. ¿Sí? Es algo muy subjetivo. Es algo que, sí, cada uno claro. tiene el propio. Bueno, llegamos al punto de los errores. Los errores. Vamos a ver, si tú tuvieras que decir cuáles son los 5 peores errores de los despachos de abogados en relación con el bienestar de sus profesionales. Los 5 peores errores. Número 1, en el primer lugar y distanciado de los siguientes, sería no hacer una evaluación inicial. El no analizar qué es lo que realmente está perjudicando el bienestar en mi despacho, que no tiene por qué ser el de otros. Segundo error sería el hacer acciones así sueltas sin ningún tipo de continuidad. Eso genera expectativas en el equipo y luego no se le da continuidad. Te doy una sesión de gestión del tiempo, a ver si en 2 horas has aprendido todo. Mentira, no lo vas a aprender todo. Entonces me dejas, soy consciente de lo que me falta, pero ahora ya no me das las herramientas. Tercer error, este nos ha pasado con todo en los despachos, que es el hacer lo que hace el vecino. Y si el despacho es muy grande y está en el ranking, hago lo mismo. Entonces, tercer error, y sobre todo muy relacionado con el no mirar a otros sectores. Cuarto error podría ser el no pensar en el personal de apoyo. Cuando se hacen este tipo de acciones, el no incorporar al personal de apoyo. Es muy importante y al final están sufriendo las mismas circunstancias y muchas veces se olvida. Y el último sería el destinar los recursos, los recursos siempre son escasos en este tipo de cosas, al colectivo que más lo necesita. Muchas veces nos enfocamos en, venga, a los más jóvenes, para que no se nos desmotiven porque acaban de llegar, o venga, a los socios como un plus. Y a mí cuando me preguntan a quién le asignamos, si solamente podemos elegir un colectivo, yo siempre digo a los abogados senior, porque tienen la presión del trabajo, más en su ciclo vital, tienen toda la presión familiar personal. Entonces, para mí ese es el colectivo cuando hay pocos recursos y muchas veces es el gran olvidado porque nos preocupamos mucho de los jóvenes para que estén contentos y ese se nos olvida. Se queja menos. ¿Y te parece que el modo de dirigir los despachos por nuestra generación, que son los que ahora son los socios que dirigen, choca con las expectativas de los millennials? A mí a veces me pasa que les digo a gente, pero bueno, que tengan más vacaciones o cuánto más trabajan, y me dicen, oh, bueno, pero si yo todo lo que he hecho, que lo hagan también los demás. ¿Cómo nos cuesta entender que las nuevas generaciones pues prefieren otras cosas, ¿no? Sí, las nuevas y los... y los vejetes también. Y los X que no se nos habían ocurrido. Sí, esto es como no nos lo permitíamos. Claro. Creíamos que no era compatible. Sí. ¿No? Y estamos aprendiendo de los jóvenes. Estamos aprendiendo y es un momento, a ver, hay cosas, yo pienso en mi época de abogada, ¿no? Recuerdo más un caso de una jefa mía que tuvo un bebé y ella era madre monoparental, era familia monoparental, y entonces hablamos con los socios y dijimos que ella que se vaya a las 5, si lo que dices, buscar a su niña, tenerla en casa y luego se puede conectar, que aquella época era telex y fax, y luego nosotros vamos haciendo todo el trabajo y luego ella se conecta. Y era como, no, es imposible, es un gasto enorme, no se puede hacer, tiene que estar aquí. Pero ahora tenemos la tecnología, no podemos tirar la tecnología para lo que nos interesa, sino para lo que nos interesa. No, yo creo que aquí hay varias cosas. Hay una parte sobre todo de gestión de expectativas. Es decir, cuando se incorporan, que les digamos exactamente qué se espera de ellos y qué van a recibir. Y qué viene con el puesto, ¿no? Efectivamente. Es que qué viene. Hay una parte de expectativas iniciales. Año cuando empezó toda la cuestión del fichaje horario, sí. Hubo un tuit por ahí muy gracioso que decía, entra en el Forbes de los más millonarios un junior de uno de estos despachos al que le empezaron a pagar todas sus horas extras. Pero es que es parte viene con el cargo y dentro de lo que se les paga es full life. Entonces, el problema
es la gente que entra sin saber qué es esto. Y luego entender que ese tipo de vida sin fines de semana y con horarios, jornadas larguísimas, mi pregunta es si eso es responsable para los clientes, porque podemos rendir, trabajar 12 horas por día. O sea, es algo responsable con la responsabilidad que tenemos de entrega de altísimo valor añadido, lo que se paga en por esas horas. El tema es que no pasa nada por tener picos. No Que pasa esto es nada, una yo profesión de recuerdo, picos y claro, bajas. yo recuerdo mis días allí, metía en la oficina, agarraba un taxi y bueno, y recuerdo porque había que sacarlo y y es parte del trabajo, y es parte de lo que a mí me motivaba, el estar haciendo este tipo de operaciones nuevas, o sea, la energía, esta activación venía de ahí. Pero está claro que yo luego, pasado un tiempo, decía, ahora parábamos y llevábamos un horario como más tranquilo porque te estabas recuperando. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Es que muchas veces es que nos desconectamos de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo no nos puede hablar mandándonos un email y un WhatsApp. Nos va avisando, el tema es no llegar a que unas migrañas te tumben y tengas que cerrar la puerta, una fiebre te tumbe también, es decir, es poder reconocer esos picos. Entonces, yo creo que se puede hacer todo, sobre todo, lo veo más difícil en un despacho pequeño, o un despacho en el que cada uno realmente es sustituible, o unipersonal, efectivamente, que en un gran despacho. Yo siempre hablo ¿cómo se llama? Harry de Axiom. Legal, que siempre decía la persona más importante de mi despacho es la directora de recursos humanos, porque va coordinando motivaciones, tiempos, disponibilidades de unos y otros. Eso es un reto, es un reto. Claro, en mi época no existía esta presión tecnológica, no te podían perseguir, tú te ibas a casa y ya nadie más podía, no podías. O hacías un contrato, lo enviabas por fax, en lo que pasaban las hojas, pasaba media hora y en lo que regresaban, lo miraban y regresaba, tenías 2 horas y media. Para descansar. Y descansabas. Entonces, es la inmediatez, es ese equilibrio, es decir, podemos seguir rindiendo, pero tenemos que cambiar muchas formas porque la tecnología y la inmediatez está. Hay que gestionar muy bien también las expectativas de los clientes. Hay que sentarse y ver esto es viable o no. Y lo que es urgente si realmente es urgente. Eso es. Sí, hay muchas prácticas que nos servían en un modelo anterior que ahora nos están perjudicando, pero es que son tan fáciles de cambiar. Tan fáciles. Bueno, vamos a ir con las preguntas de la gente. La primera pregunta es de Adela. Hola, Adela. Es una amiga nuestra. Sí, no, Adela y yo comenzamos el mismo día en Alena Novery. Y también coincidisteis en Hogan no. No, en Hogan no, o sea, no trabajando sí, colaborando sí. Bueno, Adela García Tuñón, que es la directora de Recursos Humanos de Hogan Lovells y que es amiga nuestra, dice, se habla mucho también de motivación. ¿Qué parte de la motivación depende de uno mismo y cuánta del entorno? Como todas las preguntas de Adela, buenísima. A ver, la motivación, la automotivación, no lo hemos hablado, pero bueno, dentro de la inteligencia emocional es una de las competencias. Es decir, uno se tiene que conocer a sí mismo, puede desarrollar empatía, puede autorregularse, puede expresar sus emociones y hay una parte que es automotivación. Y eso es una parte de responsabilidad personal. Uno tiene que conocerse de manera que pueda hacer un registro de qué es lo que me ha motivado, qué es cuando yo tengo toda esa energía que fluye y entramos en este momento de flow. Entonces, hay una parte de responsabilidad personal. O sea, no hemos hablado, pero yo siempre creo que todo el tema del bienestar es un tema de madurez, de bienestar, de elección personal y de madurez. O sea, uno tiene que saber qué es lo que le perjudica y qué es lo que le potencia. Bueno, tenemos una pregunta de Francisca Uthoff. Que es la subdirectora de Mirada 360 en LATAM, nos dice, sabemos que a la mayoría de los abogados la palabra emoción los hace salir corriendo, incluso sabiendo la importancia que tienen en el desarrollo de habilidades de liderazgo. ¿Cómo los sensibilizamos lo suficiente como para que quieran trabajar y desarrollar la inteligencia emocional en el lugar de trabajo a los socios? Está muy bien que les haga salir corriendo porque emoción va de movimiento. La etimología de la palabra es estar en movimiento. A ver, es lo que decía antes, es decir, para poder entrar a desarrollar la inteligencia emocional necesitamos ser conscientes de que hay algo que no nos sale bien. Normalmente lo que yo me expongo es, se dan cuenta de que hay algo que están fallando, reciben un feedback negativo
o se empiezan a sentir mal, entonces, ¿qué está fallando aquí? Pero mi experiencia es que en cuanto les explicas en qué consiste la inteligencia emocional, que no es nada, no lo sé, mágico ni extraño, que va de aprender habilidades sociales para comunicarte mejor, para que tu mensaje llegue al otro, que va de empatía, que va de poder conectar contándole las ventajas. Es decir, si tú tienes un cliente nuevo que llega a la oficina y siempre dicen eso de que los clientes mienten, los clientes no mienten, lo que pasa es que te cuentan lo que creen que te tienen que contar porque no saben. Para que les cobres más barato. Te cuentan lo que creen que te tienen que contar pero para además va a salir. Tomes. Entonces, tener herramientas para poder ir haciéndole preguntas, preguntas, poderles pasar de qué les preocupa, qué les motiva, qué es lo que quieren conseguir, qué otras maneras hay, qué no quieren hacer. En el momento en que entienden todas las ventajas que tiene, yo realmente no encuentro resistencia, pero es que no sabemos, es un mundo, el de la psicología, muy alejado del nuestro, cuando en realidad han estado como superponiéndose todo el tiempo. Bueno, siguiente, Ana Tortosa. También de DLA. Bueno, que Adela ahora está en DLA. Sí. Y Ana, ¿qué recomendáis para esos momentos en los que sientes que la tarea asignada te supera? Vale. Aquí te preguntaría primero cómo sabes que te supera, ¿vale? Y cómo está respondiendo tu cuerpo. Es que ella no te dice, no sé que la tarea asignada me supera, pero siento que la tarea asignada me supera. Cuando siento que la tarea asignada me supera. Claro, por eso te decía, primero habrá que ver qué tipo de activación estoy teniendo. Si es una hiperactivación, palmas sudorosas, aceleración del corazón, la cabeza como embotada que no tengo ninguna idea, o es un tema de no puedo y ya me rindo, porque esto nos va a dar una pista importante si es hipoactivación o por hiperactivación. Y básicamente primero habrá que valorar, es que bueno, básicamente no es que estaría un poco largo, porque al final lo que viene a ser es que hay una amenaza y una tarea y habría que valorarla de 0 al 10, por ejemplo, en cuánto crees que es de difícil, ¿no? Y después valorar qué recursos. A veces, si estamos muy hiperactivados o hipoactivados, no tenemos esa capacidad de preguntarnos, a ver, ¿qué recursos tengo para hacer esto? Lo que llamamos el diálogo, un poco de autoinstrucciones y diálogo interno, ¿no? Entonces es una pregunta muy compleja, con una respuesta compleja, pero yo separaría las dos cosas. Uno, la tarea, qué tan difícil es, y luego, qué recursos tengo, cómo valoro mis recursos, y los que me faltan, dónde los puedo conseguir. Luna Rodríguez, adoro a Luna Rodríguez, que es también de Joven Lovers y es una mega crack y debería estar aquí con nosotros. Primero tenemos una reflexión y luego tenemos una pregunta de Luna Rodríguez. Hay un post en nuestro blog sobre estos temas de Luna, por favor, para que lo podáis leer ahora porque os va a encantar. Nos dice, en Joven Lovers, cuanto más escuchamos ejemplos de socios y abogados con dificultades y les escuchamos en charlas y vídeos, aprendemos muchísimo de qué les ha funcionado y ha ayudado más en momentos difíciles para mejorar su resiliencia y manejar el estrés. Hay que compartir y aprender de ejemplos reales, que es muy potente. Y después nos pregunta, ¿qué ejemplos de éxito nos podrías contar en firmas de abogados? Ejemplos de éxito, o sea, conozco casos por trabajo, o sea, lo que yo conozco realmente de trabajar. Ejemplos de éxito sería, es lo que te comentaba antes cuando estábamos al inicio, sería, por ejemplo, un socio, este es un caso que conozco yo, dos socios que tienen a una persona del equipo que notan que ha bajado su productividad, su atención, incluso cometen más errores que cometía antes. En vez de tirar de ese líder perseguidor y autoritario, hacen una parada. Entonces, en este caso vienen y, oye, puedes tener unas sesiones con esta persona, y efectivamente salió que había un tema suyo que estaba afectando y una serie de habilidades que no tenía, en este caso eran temas de gestión del tiempo, se implementan y ya está, resuelto. Entonces, para mí eso es un caso de éxito. Un caso de éxito es, detecto algo y antes de correr aquí como elefante en cacharrería, busco y se resuelve y seguimos igual, pero no culpabilizo, no persigo, no, porque ahí no estoy haciendo nada por resolverlo. Entonces sería... Y luego, bueno, pocos... Y vamos a ir viendo. Yo hasta ahora lo que veo, desgraciadamente, son muchas acciones inconexas. Me pasa como cuando estaba la responsabilidad social. Y era como, hacemos muchas cosas, hacemos tics. Ahora tengo un poco sensación de saturación en ese sentido. Me falta ver la parte más estratégica, que no tiene por qué contarse además. Bueno, tenemos más preguntas.
Juan Carlos, de Tecnoabogados. Hola Juan Carlos. En cualquier tipo de sector es difícil captar y retener talento. En el sector de la abogacía, ¿cuáles son las motivaciones que podría ofrecer un despacho? Juan Carlos, qué difícil me lo pones. Sí. Porque, porque son muy personales. O sea, para saber, yo soy muy fan de preguntar. Antes era fan de preguntar a los clientes, soy fan de preguntar a todo el mundo. Lo mejor para motivarlos es saber qué les motiva. Y porque no hay un despacho para todos, ni todos valemos para todos los despachos. Al final hay un lugar en el que tú encajas o no, y qué bueno que nos hayamos encontrado. Pero esto me pasa mucho con los alumnos. De repente es, ay, no me han cogido en X despacho, ya soy un fracasado. Y es como, no, o sea, me parece que fue Constanza Vergara, una entrevista que decía eso. Hay que buscar el mejor despacho para el mejor candidato, para el mejor despacho. Es como un noviazgo. Y puede ser que una vez dentro ves cosas que... O uno cambia. No era lo que había. Uno cambia. O hay distintos momentos donde uno necesita, no es lo mismo lo que necesitas al comienzo, que fundamentalmente es formación, Claro. Que cuando ya tienes más recorrido en la carrera. Y uno va cambiando y es bueno cambiar. Y ahí, a ver, hay cosas así que se pueden poner como más generales. Uno cuando empieza a trabajar, la motivación extrínseca, es decir, gracias a este trabajo puedo tener la nevera, puedo ir de viaje para hacer cosas, es importante. Pero también yo encuentro mucha motivación intrínseca. O sea, desde el primer día les interesa saber que lo que hacen tiene un valor y saber para qué es esa tarea. Entonces esto varía sobremanera. Yo lo que sí te puedo decir es que las expectativas tienen que ser reales, las que se generen, porque si no hay ya ni motivación ni nada. Entra la insatisfacción y se nos desmonta el castillo. Bueno, última pregunta. Tania Franco Marín nos dice, ¿por qué es importante tener a alguien en el despacho enfocado solo en felicidad? Hola Tania, solo en felicidad. Bueno, yo creo que es importante o que es conveniente, ¿vale? Yo creo que esto es un plus. Todavía estamos en un momento en que no está en el paquete básico, es un plus. Básicamente porque si está enfocada en felicidad, va a estar enfocado en bienestar. Y el bienestar, al final, nos favorece a todos. Es el win-win del que hablábamos. Si hay bienestar, habrá salud, habrá rendimiento, volverá a haber salud, volverá a haber bienestar, y todo se desarrollará de una manera mucho más fluida, más satisfactoria, y sabremos qué pasa porque es cuando el tiempo se te pasa volando. Y has estado muy cómodo como estoy yo aquí. Como ahora, que se nos ha pasado el tiempo volando. Ha sido genial, Marisa. Muchísimas gracias. Y gracias también a todos vosotros. Este es nuestro último webinar de este año. En diciembre ya os dejamos en paz. Muchas gracias por vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Marisa. Aprendimos mucho. Nos queda mucho recorrido por hacer y nuestra profesión y el sector está viviendo cambios revolucionarios que esperemos que sean para bien y que no pase lo que decía Richard Susskind de la muerte de los abogados, que no se termine, que siga habiendo, pero siempre enfocando nuestras habilidades en aquello en lo que los robots nunca nos van a poder reemplazar, que es la empatía, la capacidad de dar confort, de dar confianza a los clientes y a la gente de nuestro equipo. Muchas gracias. Volvemos en enero con más ideas, más consejos y más innovación para la abogacía de los negocios. Muchas gracias.